noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche llegamos a nuestro quinto programa de Mercadeo Político para ponernos a tono con esta época de elecciones, donde la política, por su importancia y sus tentáculos en todas las áreas del país, se refleja en la mayoría de nuestras actividades. Por eso en Entre Puntos creemos que es importante entender el marketing político, o sea, el análisis de cómo se construye en nuestro país una campaña electoral desde el principio al fin. Esto independientemente del partido que la realice, por supuesto. Porque es en la campaña la que posiciona, donde se posicionan estos candidatos, influyendo en la preferencia de los electores. Por eso siempre digo que las estrategias de posicionamiento son complejas, señores, y tienen que tener objetivos medibles para poder llegar a los resultados victoriosos. Son estas las elecciones que más cargos electivos involucran en juego. La competencia será por todos, por 4.106 cargos electivos. Entonces, ante esto, nosotros durante estas semanas hemos tratado los temas. El primero fue el de la encuesta política. El segundo fue la construcción de la estrategia política publicitaria del candidato. Luego pasamos a cómo se construye la línea o el concepto político de la campaña del candidato. Y el último, la semana pasada, fue cuál es el papel de las redes sociales y los medios de comunicación y electrónicos dentro de la campaña. Todos estos temas los analizamos con expertos con vasta experiencia y la verdad que han quedado muy bien y los puede encontrar en YouTube bajo el nombre de Entre Puntos Mercadeo Político Mónica Gutiérrez. Bueno, pero hoy, este domingo, vamos a analizar un tema interesante también y nos acompañan para estos tres economistas. Y vamos por eso a hablar de economía, vamos a hablar del impacto económico de la campaña sobre la economía del país en general. Cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas en la economía. Vamos a hablar de cómo se financian los partidos políticos y los candidatos, de dónde sale el dinero del partido, del bolsillo del candidato, del sector privado. ¿Qué dice la ley de los partidos políticos para esto? También quisiera que evaluáramos este proceso electoral y las distintas campañas de marketing político de los distintos candidatos. Vamos a ver si le ponemos una calificación, ¿verdad? Y no debemos dejar de lado también hablar sobre el impacto económico del marketing sobre la campaña. Por ejemplo, hay partidos pequeños que no tienen recursos, ¿cómo lo hacen? Versus los partidos que tienen mucho dinero. Y también podemos hablar ahora, hay un impasse con la publicidad que coloca el gobierno, porque dicen que el gobierno está comprando a los periodistas, sin embargo hay muchos programas que no tienen que ver nada con política y también se les ha retirado la publicidad. Esto es algo nuevo. Bueno, pues vamos a ver cómo se van a hacer aquellos. Bueno, pero para todos estos temas vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Vamos a darle la bienvenida a Bill Wall, a Henry Ebrard y a Ricardo Pérez Fernández. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Muchísimas gracias. Este es un tema interesante, señores. Los años electorales son distintos. En casi todos los países del mundo, esto no solamente pasa en la República Dominicana, todo baila al compás de la política. Entonces, yo me pregunto, y como para romper así el hielo, ¿son los años electorales económicamente buenos o son económicamente malos? ¿Cómo podríamos evaluarla? ¿Cómo se dinamiza la economía? ¿Quedan deudas? ¿Qué pasa? Vamos a comenzar por aquí para hacerlo más ligerito así para la gente y que entiendan si es preferible para la economía o no vivir en un año electoral. Ok, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno, de compartir con estos dos economistas de prestigio. Yo me siento aquí fuera de mi liga, pero tú eres haremos un el intento. Junior. El Junior. Ricardo, qué bueno tenerte aquí. Mira, te diría que el impacto es positivo en un corto plazo y tiende a ser negativo en el mediano plazo. Me explico. En los años electorales, por lo general, aumenta el gasto público por múltiples razones. El gobierno se interesa por invertir más recursos y porque la inversión de esos recursos sea más visible, porque eso naturalmente reditúa en el ámbito político electoral. Entonces siempre aumenta el gasto público. Aparte de eso, todo lo que se invierte en el marco de la campaña electoral, de los fondos que le otorga la Junta Central Electoral a los partidos, al igual que con los fondos que ellos pueden recaudar de manera independiente.
Y eso en el corto plazo, en esa época preelectoral y durante las elecciones, tiende a tener un impacto positivo en la economía por los efectos distributivos y porque dinamiza en sentido general la actividad económica del país. Pero a mediano plazo, y eso tenemos la experiencia del pasado para ratificarlo, eso ha tendido a significar déficits más altos en los años electorales que en los otros 3 de las administraciones presidenciales. Y eso naturalmente implica más deuda e implica tener que sacrificar una mayor partida del presupuesto a futuro para poder pagar los intereses de esa deuda que se contrajo. O sea que en el corto plazo positivo porque dinamiza la economía, pero en el mediano plazo tiende a ser negativo porque compromete en términos de deudas al gobierno. Ahora bien, y le pregunto a Henry y a Bill, Ricardo ha dicho una realidad que conocemos y es cierta. A corto plazo, pues dinamiza mucho la economía. Ahora, ¿qué tan positiva es esta inversión? El resultado de esta inversión, pues ya a mediano plazo, ¿cómo es? ¿Es beneficiosa para el país? Porque si se van por poner ejemplos, si se dinamizan construcciones públicas como el metro, por ejemplo, o como canchas o lo que fuera, esto es positivo y hay más empleos, por un lado. Y por otro lado, si nos vamos a la experiencia de los Estados Unidos, por ejemplo, saliendo de la crisis que estuvieron inmersos, y lo comparamos con Europa, donde se dio una política de gastos, una política de gastar más que de recoger, y es el país que más rápido salió de la deuda, versus Europa, que lo que hizo fue que se constriñó, o sea, se contuvo, y entonces se ahorró, que era lo que hubiera hecho usted quizás en su casa si hubiera tenido mucha deuda, y lo que hizo fue endeudarse más y no calificar. Entonces, ¿cómo podríamos calificar esto, Henry, Bill, este gasto de los años electorales? No, bueno, definitivamente ahí, yendo en el mismo sentido de Ricardo, ¿no? Lo que se ha podido observar que efectivamente hay una aceleración de la economía motivada por más gasto, o vamos a decir, más que más gasto, es la temporada del gasto, ¿no? Lo que pasa que entonces tú puedes tener, que es el caso este año, ¿no? Que básicamente es una de las pocas veces que es difícil al leer el presupuesto, adivinar que en el 2016 hay un torneo electoral, porque tú comparas la estructura de gastos de este año versus la estructura del año pasado, no hay diferencias significativas fuera de algunas partidas que son propias de los años electorales, o sea, el adicional que se da a los partidos, el adicional que se da a la Junta Central Electoral, como ejemplos, ¿no? Lo que sí tú ves en un año como el año 2016 es que una parte significativa del gasto público, que es en construcción, en obras, son las cosas muy visibles, tiende a concentrarse durante la primera mitad del año, obviamente antes de las elecciones, y entonces después te queda menos dinero disponible en la ejecución. Eso, vamos a decir, es cuando las cosas salen bien y no se salen de las manos. Yo creo que tenemos el mejor y el peor ejemplo a la vez de cómo no deberían de llevarse esos procesos, que fue el año 2012, donde más allá de lo que se haya gastado, es que se ha gastado mucho más allá de lo que estaba en el presupuesto. Había un déficit previsto en el año 2012 de 22 mil millones de pesos y terminó en 122 mil millones de pesos. Y obviamente habría que ser muy creativo para poder atribuir a otros factores que no fuesen los factores electorales este disparón tan grande, claro, del déficit. Este año el nivel de déficit fiscal previsto, unos 78 mil millones de pesos, está perfectamente en línea con el del año pasado. Está en línea. Ahora, una cosa es lo que hay en el presupuesto, otra cosa es lo que termina siendo la realidad. Pero para eso, pues, aspiramos que efectivamente haya una serie de controles que, de hecho, si tú ves en el 2012 lo que aconteció, curiosamente, no fue realmente antes del proceso, sino después del proceso. O sea que... ¿A qué se debió que fuera después del proceso? Eso habría que estudiarlo más a fondo. Pero si tú ves las cuentas fiscales hasta mayo, no había un disparo tan grande. ¿No sería que se transparentaron luego? Mira, parece que durante este periodo de transición
que es un poquito el periodo de todos los peligros, si se puede decir así. Ha habido una sobre ejecución de gastos, de obras y todo eso. Puede interpretarse de muchas maneras. Se puede interpretar de muchas maneras. Lo que sí es que efectivamente, mira, una obra de construcción, si se debería de hacer independientemente de las elecciones y si se hizo bien, eso tiene un efecto después que es positivo. El efecto negativo, obviamente, es que para financiarlo, mayor déficit, mayor deuda, mayor gasto de interés, y eso se sigue pagando cada año. Y de hecho, en el año 2016 se sigue pagando intereses que corresponden al sobregiro que hubo en el 2012. Wow, bueno, tú has dicho algo interesante, además de todo lo demás, y es que muchas veces pasa que en la transición aumenta el gasto público todavía más que antes de las elecciones. Eso la verdad es que no me queda muy claro y deja mucho que pensar a la imaginación. Pero luego lo analizamos. Vámonos a la pausa para venir con Bill Wall, y yo te pregunto, Bill, a ti, ¿cuánto destina la Junta Central Electoral para los partidos políticos y cómo se reparte esto y qué está pasando en esta actual contienda electoral con ese dinero que pueden usar los partidos para su publicidad y mercadeo político? Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Un hombre aclamado por su pueblo, Pedro Alegría. Los hechos dicen más que las palabras. San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina, y ustedes conocen sus obras.
Vota bis, vota 5. Pedro Alegría, el senador de todos. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas, con sus ideas, han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas, con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomínala ahora en bhdeleon.com.do. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, y hablábamos durante la pausa de que otra de las causas por las cuales se dispare el gasto público después de la elección, de la contienda electoral, pudiera ser porque el gobierno que sale, si no es el mismo, quisiera terminar obras que ya estuvieron empezadas. Si fuera así el caso, es, vamos a decir, peligroso en la República Dominicana que se paren obras que ya estuvieron comenzadas por no darle el crédito al presidente anterior, y debería ser algo institucional, simplemente que las cosas pues continuaran su marcha, independientemente de quién las haga. Por Dios, esto es absurdo. Bueno, Bill, te preguntaba en el segmento anterior cómo se reparte este presupuesto de la Junta Central Electoral, que es uno de los ingresos fuertes de los años electorales, cómo lo hacen, y por ejemplo en este caso Luis Abinader maneja poco presupuesto. Bueno, mira, ese es un fenómeno de República Dominicana, pero vamos a estar claros, los fondos que reciben los partidos del Estado, que es lo que los sostiene obviamente, no es solamente para campañas políticas, es para sostenerlo, y es haya o no año electoral. Sí. Pero en República Dominicana, si vemos por ejemplo esta última etapa, hay campaña política constantemente. O sea, muchas de las obras que se han creado, sobre todo en un gobierno que se va a reelegir el presidente, ¿no? De manera que ya comienza desde ese concepto a hacerse una serie de obras y publicidad, como se ven en los periódicos de inauguraciones de colegios, etcétera, masiva, con la intención obviamente de poder reelegirse en el futuro. Lo vemos fuera, por ejemplo, una cosa es la campaña de Obama al final de su primer periodo y otra es la que ya no va a ser. Sencillamente, ¿no? La diferencia está en que allá los fondos que reciben los partidos es del público en general, no del Estado. Y por consiguiente, ahora mismo Obama no va a hacer campaña, una campaña muy sutil tal vez, ¿no? Y el resultado de Obama, pues, es positivo y negativo para Hillary Clinton, no es totalmente positivo, ni hay esa actividad que vemos aquí. Así que ese dinero que entra ahora, como bien dijeron los compañeros presentes, que hicieron un enfoque extraordinario. Es así, hay beneficio a corto plazo, beneficio a largo plazo y maneras de manejar los libros de forma de que no caiga todo en el año electoral, sino que en un futuro. Tenemos esta tendencia. Pero es que no tenemos una ley de partidos tampoco, porque no se responde al uso del heraldo, porque son fondos públicos realmente aquí. Si hubiera esa ley de partido, hubiera que responder al uso de esos fondos, cuando menos sería el primer paso para decir que estamos regulando lo que son fondos recaudados de los impuestos en el país, o de deudas, como bien dijo Henry, que se endeuda para ello. Si vemos el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el caso del amigo Donald Trump, bueno, eso no me va a poner muy contento con el público, esos amigos, pero bueno, Donald Trump, él lo está haciendo a base de financiamiento.
Él financia y después con las recaudaciones que consigue paga sus préstamos. De su bolsillo, las últimas estadísticas hablan de que le ha costado como $250,000. El señor Sanders, por el contrario, está recibiendo recaudaciones menores de una masiva parte, como se identifica con la parte social, pues hay unas contribuciones de bajo monto, por debajo de $200, en fin, ese tipo de contribución del público. Y en el caso de Hillary, interesantemente, que es la que más ha conseguido, más de 119 millones de dólares, es de instituciones y grupos profesionales, algunos asociados con la finanza, etcétera. Pero viene del público. Pero hay que responder. Nadie puede aportar más de $2.700 individual. Pero después hay grupos que sí pueden, los PACs, que sí pueden conseguir fondos y participar directamente en la campaña. Con cualquier cantidad de dinero. La cantidad que sea. Ahí ya no hay límite realmente en el sentido de lo que ellos invierten en campaña. Y eso ayuda. Aquí, por el contrario, lo que nos preocupa, creo yo, a todos es el uso racional de los fondos públicos. Porque además distorsiona o puede distorsionar, obviamente, las cuentas de finanzas del Estado y obviamente hay un